noches, bienvenidos a Enemigos Íntimos, un programa de debate cara a cara que, aunque tenga este nombre así un poco grandilocuente, se trata de un debate amable sobre distintos asuntos de actualidad. Hoy queremos hablar de la situación de la educación, principalmente en la provincia de Cádiz, que se ha visto y se ve el comienzo de curso, estas primeras semanas, castigado por la incidencia de la pandemia, que ha afectado mucho y está afectando al funcionamiento de los centros, de las aulas, a los docentes, a los niños, a limpiadoras, personal administrativo, a los padres y las madres. Es decir, está suponiendo un problema que se está, tengo la sensación, solventando sobre la base del pundonor de los profesionales y el impulso de madres y padres, ya que, salvo que ahora nuestros invitados nos expliquen otra cosa, no parece que la administración haya puesto los medios que se anunciaron como necesarios hace unos meses en plena pandemia. Quiero también aclarar que habíamos invitado a que viniera a este programa al delegado de Educación, Miguel Andreu. Ha rehusado la invitación, a pesar de que le dimos la posibilidad de que eligiera él día y hora, pero bien directamente o bien a través de una asesora llamada Mercedes de las Casas, creo que se llama, han buscado subterfugios de todo tipo para no estar aquí. Y como no queremos privarle a nuestros espectadores de este asunto importante, pues tenemos con nosotros, en primer lugar presento a Cristina Sánchez, que es representante de la CODAPA, que es la coordinadora de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres, que ha tenido la deferencia de venir desde San Roque hasta nuestros estudios en Cádiz. Y tenemos luego también a María Jesús León, ahí está, desde Grazalema, creo, que es del sindicato Ustea y es presidenta de la Junta de Personal. Bueno, pues no sé si María Jesús pudieras empezar, ya que estás más lejos, ¿qué análisis haces del comienzo del curso y de cómo se ha desarrollado todas estas incidencias? Bueno, pues sinceramente, como decías, bien, mucho de lo que está ocurriendo en las aulas, porque bueno, en apenas un mes de clases que llevamos, ya han tenido que cerrar 3 colegios, más de 60 aulas confinadas. En estas últimas semanas además manejamos muy pocos datos porque casi que nos tenemos que enterar por la prensa. Como bien dice, yo ostento el cargo de presidenta de la Junta de Personal Docente no universitario, que es como el comité de empresa de todos los docentes de esta provincia. O sea que representamos, tras ganar las elecciones sindicales por la organización sindical Ustea, pues representamos a todo el personal docente de esta provincia, ¿no? Sin embargo, bueno, has comprobado tú por ti mismo que la actitud del señor delegado Miguel Andreu es bastante oscurantista, no quiere dar la cara, pero es que no la quiere dar la cara nunca, vamos, con nosotros también. Ahora mismo en delegación es imposible entrar, para poder registrar un papel hay que tardar menos 3 semanas porque es todo con cita previa, ellos están blindados. Absolutamente blindado, no se puede entrar, ni siquiera nosotros como representantes legítimos del profesorado podemos entrar libremente para hablar a lo mejor con jefe de servicio, ¿no? O delegado. Estamos esperando desde hace semanas que nos reciban y todavía no tenemos ni siquiera una respuesta por su parte. Pero bueno, esa es la clave de lo que está ocurriendo. Los centros se han abierto, mientras existe una legislación en la que ahora mismo no puede haber más de 6 personas juntas, ni siquiera de la misma familia. Nosotros estamos con 25, con 30, con 35 y más, porque eso sería lo legal, está con ese número de niños. Pero desgraciadamente los centros de la provincia de Cádiz han abierto en muchos casos con ratios ilegales. Ratios ilegales quiere decir que se superan esas cifras, que ya son excesivas y dan casi miedo, ¿no? A ver quién se mete con 25 personas en una habitación hoy en día. Pues nosotros lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo con mucha dignidad y con muchísimo cariño por nuestro alumnado, ¿no?
porque sinceramente ellos necesitan la enseñanza presencial. En muchos casos también se está viendo los problemas que están causando ya, otra vez de nuevo, la semipresencialidad, que se ha elegido en muchos centros a partir de tercero de la ESO, y todo de una manera muy... porque la consejería lo ha impuesto así, ¿no? Se hicieron unos protocolos, digamos, unas normas para que se abrieran los centros en septiembre con enseñanza presencial en todos los casos. Las directivas de los centros prepararon sus proyectos, digamos, para hacerlo de esa manera. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando el 3 de septiembre, ya con toda la planificación hecha, los grupos organizados y tal, pues resulta que salen unas nuevas directrices de la consejería diciendo que a partir de tercero se puede hacer la semipresencialidad, ¿no? Con lo cual muchos centros han tenido que optar, porque es que realmente es un peligro de salud pública lo que está ocurriendo en muchos centros educativos y como se está demostrando, ¿no? Los contagios cada vez van a más, como están yendo a más en todos los ámbitos, ¿no? Pero es que el ámbito educativo, ahora mismo podemos estar con las ventanas abiertas y todo eso, ¿no? Pero claro, de aquí a nada, yo por ejemplo que trabajo en el Instituto de Grazalema, imaginaros, ¿no? Ya prácticamente no se pueden mantener las ventanas abiertas, ¿no? Y bueno, aquí por suerte para mí tenemos una ratio ideal, porque en las clases rara es la que superan los 20 alumnos, ¿no? Pero tenemos centros, como digo, en esta provincia que hay más de 30 y tantos niños por clase, ¿no? Sin poder mantener las medidas de seguridad. Todo eso es una irregularidad y es absolutamente un peligro de salud pública ahora mismo, ¿no? ¿Y ha habido, María Jesús, más profesores, porque ha habido fondos que se han aportado a la Junta de Andalucía y se sabía que hacían falta para bajar la ratio? Sobre todo lo que hace falta son aulas y profesores. ¿Hay más profesores y más docentes? Sí, pero fíjate la desfachatez de que se acaba de firmar un acuerdo por 3 de las organizaciones sindicales de la mesa sectorial, que son CESIF, AMPE y Comisiones Obreras, pero es que el acuerdo que se firma es para mantener la legalidad. Es que es así de absurdo. El profesorado que se va a contratar nuevo no es para desdoblar todos los grupos, por ejemplo, como se ha hecho en otras comunidades como Asturias, ¿no? Que es realmente ejemplar, ¿no? Su forma de proceder. Ellos han retrasado el inicio del curso escolar y han conseguido desdoblar las aulas de manera que ningún aula tenga más de 20 alumnos, ¿no? En nuestra comunidad, como te decía, hemos empezado con ratios ilegales, pero superando centenares de clases, ¿eh? En toda Andalucía. En nuestra provincia nosotros hemos conseguido recoger más de 50 casos en los que se supera la ratio legal, ¿no? Entonces, este acuerdo y este profesorado que tú bien dices que se está contratando, además todo ya con el curso pesado, vamos, que es todo un poco a raíz de las movilizaciones, de las protestas que se están haciendo, ¿no? Por parte del profesorado, que ahora mismo se está gestando una bastante grande de aquí a final de mes, porque hay algunas organizaciones sindicales como CGT que han convocado, vamos, para mañana mismo hay convocatoria de huelga, pero son convocatorias unitarias que realmente no están movilizando bien al profesorado, y lo que queremos es, desde Marea Verde también se ha solicitado la unidad sindical precisamente para conseguir un frente común, ¿no? Ese profesorado que tú me preguntas, lo que va a mantener es la ratio legal, y tampoco en todos los grupos, hasta segundo de la ESO, que es lo que es obligatoriamente presencial ahora mismo en los centros andaluces, ¿no? Y bueno, yo todavía, hasta que no lo vea, no me lo creo, ¿eh? Porque sinceramente hay tantos casos de ilegalidad que realmente no creo que con el número de profesores que han dicho que van a nombrar se pueda conseguir el desdoble, pero bueno, ahí estamos esperando. Todavía están incorporando, hay muchísimos problemas también con las incorporaciones, con el tema de las pruebas de los test de COVID, con el profesorado nuevo que va llegando, pero bueno, el compromiso, como digo, de nuevo profesorado no es para desdoblar todos los grupos, sino aquellos en los que se están superando, por ejemplo, los 25 alumnos en primaria o los 30 en primero y segundo de la ESO, porque como digo, es hasta segundo de la ESO el compromiso. Y he visto que hay convocatorias de huelgas y de movilizaciones, pero diferentes, ¿no? Queda un poco visto desde fuera, no parece que esa dinámica sindical ayude mucho si todos los sindicatos no vais juntos. Unos firman unas cosas, creo que mañana hay una huelga que convoca a la CGT, me parece, hubo otro día otra huelga, ahora 10 días o algo así. Parece, visto desde fuera, que hay un problema también de unidad sindical grave, ¿no? Bueno, es el de
siempre, ¿no? De la movilización es muy difícil poner a tantas organizaciones sindicales diferentes y bueno, como te digo, ahora mismo hay un movimiento de base que parte del propio profesorado y de las mareas verdes, al margen de las organizaciones sindicales, intentando precisamente unificar, por lo que tú acabas de decir. El 18 de septiembre sí que hubo una convocatoria unitaria de CGT y USTEA, que somos realmente los que estamos movilizando, ¿no? Bueno, perdón, y también comisiones obreras, ahí sí también estaba comisiones obreras, también estuvo CNT, estuvo el SAC, o sea que de momento ha sido la convocatoria más unitaria que ha habido de huelga, digamos, en este curso, ¿no? Pero realmente, como te decía, tanto CESIF como comisiones y AMPE, ahora mismo como han firmado este acuerdo, parece que han parado, ¿no? Pero nuestro objetivo no es ese. CGT también, por su cuenta, convocó aquella convocatoria para el 9 y el 12, y el 15, que es mañana, pero realmente sin contar con el resto de las organizaciones sindicales. Así realmente no se pueden hacer las cosas, ¿no? Hay que ir todos a una, efectivamente, hay que conseguir, porque además esto es una cosa que no solamente atañe ni siquiera a la educación, ¿no? Sino que va mucho más allá. Estamos viendo un desmantelamiento de los servicios públicos que también atañe a la sanidad. La sanidad primaria está totalmente desmantelada, es dificilísimo conseguir una cita, ¿no? Y yo creo que va todo en lo mismo, va todo en lo mismo. Este gobierno, por desgracia, está realmente desmantelando todo lo público y está en una situación de pandemia tan grave como lo que estamos viviendo, realmente no está demostrando estar a la altura, sino todo lo contrario, ¿no? Va a salto de mata, un poco improvisando y cuando se sabía de sobra desde junio, ¿no? Que lo que iba a ocurrir en septiembre y llevamos muchísimo, vamos, nosotros no hemos parado en todo el verano de hacer reivindicaciones y de hacer, digamos, movimiento intentando que la administración preparase en condiciones el principio de curso, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido una enseñanza presencial porque consideramos que es la única que realmente garantiza la igualdad de oportunidades y que realmente permite la interacción entre el alumnado y el profesorado, ¿no? Que es tan necesario para la educación, ¿no? Y para el aprendizaje, pero desde luego no a cualquier precio, ¿no? No a cualquier precio. Mucha gente parece que se lo toma a la ligera, ¿no? Hasta ahora, por suerte, como yo digo, los casos que estamos viendo, pues son casos que por suerte están siendo más o asintomáticos, ¿no? Porque entre los jóvenes parece que da más de esa manera, pero cada vez va viendo más, cada vez va viendo más. No sabemos si muchos de los casos que están llegando a otras esferas se habla mucho de los contagios en el ámbito familiar, pero no se está hablando para nada y es muy importante, por eso nosotros desde la Junta de Personal Docente vamos a solicitar que se reúna ya el Comité de Riesgos Laborales de la Delegación y que nos faciliten información, porque no se están dando información de realmente qué es lo que se está haciendo en esta provincia por parte de la Delegación para intentar paliar los efectos de la COVID dentro de los centros educativos y cómo está yendo, como si realmente cada vez dicen una cosa, van además cambiando los protocolos sobre la marcha, ¿no? Los propios protocolos de los centros no se han revisado. Ahora te dicen que si cuando hay un caso, o decían, mejor dicho, cuando había un caso de contagio en un aula, todo el aula se confinaba, ahora parece que no, ahora se tiene que llevar al alumno al centro de salud y si los otros, vamos, que no se le hace a todo el mundo, ¿no? Ni siquiera al profesorado. Estamos viviendo una situación realmente de indefensión y de que nos estamos jugando algo tan serio como es la salud y la vida, ¿no? Porque, bueno, no sabemos cómo puede esto estar afectando realmente a los contagios en el ámbito familiar e incluso entre el profesorado. Ya se están dando, ¿no? Ya se están dando muchos casos de contagio, porque a nosotros sí nos han hecho unos test de lo rápido, ¿no? De test rápido, que ni siquiera nos hicieron PCR, pero nos hicieron los test rápidos a principio de curso. En las primeras semanas de septiembre, antes de empezar con nuestra alumna, pero desde entonces a ahora no se han vuelto a repetir los test. Al alumnado no se lo ha hecho en ningún momento, ¿no? Entonces, claro, nosotros podemos tener casos de niños positivos sin que se sepa, porque sean asintomáticos, pero el virus se puede ir extendiendo tranquilamente en la población sin que se sepa, ¿no? En fin, que la situación es bastante compleja y es difícil, ¿no? Y requiere realmente una parada, porque ya no es solamente el tema de la COVID, es que en estos días precisamente han sacado, que si quiere luego lo hablamos, ¿no? Ese borrador de decreto también para seguir concertando y privatizando la enseñanza pública, aprovechando pues toda esta situación de desmovilización, porque a la gente, cuando tú dices los sindicatos no están convocando unitariamente las protestas, pero porque también hay mucho miedo a convocar movilizaciones, la gente no quiere manifestarse, y es lógico, ¿no? Porque estamos precisamente luchando contra los contagios, pero bueno, es toda una
situación ya de por sí bastante difícil y compleja, pero que requiere desde luego una respuesta contundente por parte de toda la comunidad educativa, porque aquí, como tú bien has dicho al principio, nos jugamos la salud de todo, del profesorado, porque somos los que estamos realmente dando la cara delante de los alumnos y de las alumnas, pero también eso cada grupo de clase puede extender potencialmente a 800 personas. Es que es muy grande el riesgo que se corre, ¿no?, con la enseñanza presencial. Y si la hacemos, la tenemos que hacer. Nosotros queremos hacerla, pero queremos hacerla en unas condiciones de dignidad y realmente de seguridad para todos y todas. Bueno, vamos a escuchar cuál es la opinión de los padres sobre este inicio de curso. Pues yo, como ha comentado la compañera, voy a incidir antes de nada en esa sensación que tenemos también las familias de abandono y de dejadez, de desatención por parte de la administración, porque sí que es cierto que no se siente una cercanía, que no se siente un apoyo, que no se siente unas explicaciones. Hemos empezado el curso con sensación de que ha sido de manera muy improvisada, muy tirando de lo que había, sin poner más medios, sin poner más recursos, sin planificar con mucho tiempo. Ha sido un verano lleno de reuniones a nivel autonómico y a nivel estatal, pero la sensación es que esas reuniones no han dado fruto, porque la improvisación y eso, el salto de mata es continuo. Las familias también tienen la necesidad de que el cole funcione y funcione presencialmente, porque en el cole, aunque no debiera de ser así, recae el tema de la conciliación. Es decir, estos niños que han empezado ahora el colegio en septiembre llevaban desde marzo en casa sin poder realizar su vida, con un parón tremendo para su desarrollo social, emocional. Entonces, el comienzo de curso ha sido una cosa como ambigua. Por un lado, muy desagradable, lleno de incertidumbre, lleno de temor, pero por otro lado también se ha visto un alivio. También se ha visto en muchos menores alegría de volver a las aulas. Es que hay que compensar y tener todos los aspectos en cuenta. La dejadez, el abandono de la administración, la verdad es que ahora mismo casi no es discutible por ningún sector. Que el curso está tirando para adelante gracias al profesorado, gracias a la familia, gracias a los alumnos, al alumnado, a ese alumnado que está muy concienciado en la mayoría de los casos, que está respetando unas normas que hace un año y medio no nos imaginábamos que fuera capaz de respetar, que está sufriendo también un retroceso en lo que son métodos de enseñanza, se ha vuelto a una disposición de las aulas, a un retranqueo, ¿no? a un dejar a un lado lo que es el trabajo cooperativo, lo que es el desarrollo de la sociabilidad, el desarrollo de competencias que luego vamos a necesitar como sociedad en esos niños, y se ha empezado a funcionar de una manera que el debate, la atención tendría que estar ahí en cómo mejorarlo, y sin embargo está todavía centrado en las medidas sanitarias, porque sí que es cierto, como ha comentado María Jesús, que los colegios ahora mismo es de los pocos sitios, si no el único, donde no se respeta el 1,5 metros, donde no se respeta la reducción de aforo. Es decir, la sensación de que la educación no interesa, no importa, no es rentable, gran error, porque a la larga es lo más rentable que hay, el construir una sociedad sana, pues, y con posibilidades de desarrollo, en fin, que no tiene. También la familia, lo que nos llega desde muchas partes es que parece muchas veces que recae sobre nosotros y sobre el no llevar a ese alumnado al centro la lucha. Y eso tampoco puede ser, porque la familia ni pueden convocar huelga, que es cosa de trabajadores. Ese alumnado no se puede, digamos, jugar tampoco, ¿no?, con te llevo, no te llevo, para hacer presión a la administración cuando ese alumnado también necesita de esa atención, de esa enseñanza. Y hay que estudiar la medida de construir, de que esto vaya mejor. Sí que es verdad que también vemos eso que se ha comentado, esa disparidad de un sindicato convoca, después no hay seguimiento
Por ejemplo, ha habido centros en donde la convocatoria de huelga que fue más secundada, ha habido centros donde no han ido alumnado, donde han ido una mínima parte del alumnado y sin embargo estaba casi todo el profesorado allí, cosa que no tiene sentido. Pero bueno, poco a poco, con mucha dificultad, con mucha dejadez, pues se está llevando a cabo el curso. También es cierto que la incidencia, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, pues ahora mismo es mínima. No se sabe con el empeoramiento del tiempo, con la llegada del invierno, siempre en los casos de gripe y todo empeora, se supone que también va a ir a peor. Pero vamos, de momento no ha habido ningún foco que se haya descontrolado, ninguna incidencia que haya paralizado. Es cierto también que cuando se paraliza, que cuando se confina, que cuando se cierran aulas, tampoco hay una respuesta preparada para ese alumnado que a lo mejor está sano, que está confinado y que se queda en casa. Está claro que el que está enfermo, al igual que cuando se rompe una pierna o tiene una gastroenteritis, no se le va a atender académicamente, se le deja un tiempo para que se recupere. Pero en este caso, como es especial con el tema de la pandemia, si se confina un alumnado que está sano o en el caso de la semipresencialidad, por ejemplo, que también ha comentado, ese alumnado está más desatendido que atendido, porque no hay medios, no hay preparación. El caso, por ejemplo, del profesorado que se asigna a primaria, si no tengo mal entendido, porque yo soy del sector de la familia, pero si no tengo mal entendido, para asignar profesorado a un centro se ha cogido el número de aulas, el número de alumnado, se ha dividido por el número de aulas y si da 20 o menos, la media no tiene profesorado, no tiene derecho a profesorado. Sin prejuicio de que en un aula puede haber 30 y en otra puede haber 15. Exactamente, con lo cual ni siquiera llega un profesor o profesora al centro. Hay muchos centros que es que no ven el beneficio de esa inversión. Y también como familia decir que con esto de este tema de la pandemia, nuestro campo de actuación como AMPAs, como asociaciones, se ha visto casi en muchos casos también anulado, porque no se puede acceder al centro por la mañana, porque en las actividades ya no podemos participar, para minimizar el riesgo y para minimizar el número de personas que entran y salen de los centros. En fin, una situación muy complicada donde tendría que haber voluntad por muchas partes que ahora mismo pues no se transmite, donde hay preocupación por todas las partes, eso no lo dudo, y donde queda mucho... Pero a vosotros tampoco recibe el delegado. A nosotros tampoco nos atiende el delegado. Ni la administración. Ni la administración en general, porque sí que es verdad que vamos a las reuniones que convocan desde esa administración. Sí que es verdad que Miguel Andreu nos ha recibido una vez, pero la sensación en esa visita no fue de preocupación, no fue de recoger y de contestar esas preocupaciones que le trasladábamos de muchos centros, sino un poco fue el de cumplir expediente. Sí. Y entonces tampoco eso tranquiliza, tampoco eso te da seguridad, tampoco eso te transmite que esa administración esté al lado tuya, sino que va por su cuenta y no sabes muy bien dónde. Y vosotros, ha habido unos meses que la enseñanza ha sido no presencial. ¿Habéis detectado muchos casos de la brecha digital, de familias que no tenían o habitaciones donde los niños poder recibir esa formación o no tenían medios electrónicos con quienes relacionarse con el profesorado? Eso yo creo que tampoco lo discute nadie, es decir, la presencialidad precisamente lo que cumple o lo que por lo menos evita en muchos casos es esa brecha y lo que permite es esa igualdad de condiciones, porque se ha visto en el confinamiento que además, digamos, la semipresencialidad, la no presencialidad ha sido construida sobre la marcha también, ¿vale? Pero dejando al margen, ahora mismo para esa semipresencialidad que comentaba también a partir de tercero de la ESO, que en muchos centros
está viendo. Para esa semipresencialidad que hay en primaria, por ejemplo, con las aulas confinadas o con los alumnos confinados, tampoco hay una preparación, tampoco se ve que haya detrás un plan más allá del de proporcionar fichas o tareas, que no es lo que hace que la enseñanza sea completa ni que la enseñanza permita el desarrollo de las competencias. Entonces, esa brecha digital evidentemente se ha palpado, la han palpado las direcciones de los centros, la han palpado muchas familias que incluso la han palpado familias que a lo mejor socioeconómicamente están mal y no tienen medios ni siquiera más allá de un móvil. A lo mejor en muchos casos ese alumnado ha hecho las tareas con un móvil, que un móvil no es un dispositivo para hacer tareas durante todo el curso. Esa brecha también se palpa incluso en familias en donde a lo mejor tienen el dispositivo pero no tienen la posibilidad de ayudar y acompañar a ese menor, donde a lo mejor no es que tengan la posibilidad de no acompañarlo, sino es que están trabajando a la vez que ese menor está haciendo tareas. En fin, que es una situación muy, muy complicada, con muy poca preparación. También se han prometido dispositivos digitales a los centros, que creo que van a ir en primer lugar para el profesorado. Del alumnado otra vez no se habla nada. Y es un tema que no está ni bien organizado ni bien planteado. Y yo no dudo que el profesorado esté haciendo todo lo que esté en su mano, pero no tiene ni el respaldo de una administración, ni de una planificación, ni a lo mejor de recursos suficientes. Es decir, una situación muy complicada y ahora mismo la sensación que tiene la familia es que no estamos preparados y que eso de la semipresencialidad es un poco de abandonarte a tu suerte, porque ni en lo físico, ni en los recursos, ni a lo mejor en el apoyo que hay que dar a ese alumno, a esa alumna, esas familias pueden, aunque quieran. Entonces es un poco de aguanta el tirón, que ya pasará y ya podrás recuperar, o ya veremos por dónde sale esto. Cosa que no es de recibo. Bueno, pues hacemos un receso y volvemos en un momento. Seguimos hablando de educación. Continuamos en el programa Enemigos Íntimos, dedicado a realizar un chequeo de la educación, del sistema educativo en la provincia de Cádiz. Nos acompaña Cristina Sánchez, que está aquí en el estudio, que es representante de las asociaciones de padres, de la CODAPA, y tenemos por videoconferencia a María Jesús León, presidenta de la Junta de Personal, miembro del sindicato USTEA, y con ellas estábamos hablando de la situación del sistema educativo en la provincia de Cádiz. Recordamos que el delegado provincial de Educación, Miguel Andreu, que tiene obligación de relacionarse con todos los colectivos del estamento educativo y que tiene obligación de dar cuenta de sus actuaciones, se ha negado a venir y ha argumentado todo tipo de excusas para no estar ni hoy ni ningún día aquí con nosotros. Bueno, entonces planteaba María Jesús la situación de la enseñanza concertada y de cómo se están distrayendo recursos y aprovechando la distracción de la gente, entre comillas distracción, es decir, de la atención que prestan los medios de comunicación, los colectivos, las organizaciones sindicales y la de padres a la situación de pandemia. Decía María Jesús que se está produciendo un trasvase de recursos públicos hacia la enseñanza concertada, que por cierto, si yo no tengo mal entendido, tradicionalmente al menos siempre se habían saltado todas las ratios. Es decir, para tener más niños vulneraban de manera brutal en muchos casos la ratio, la enseñanza concertada. ¿Cómo lo ves, María Jesús? Pues sí, vamos, eso es lo de siempre. Han ido cogiendo, digamos, matrículas cuando ya habían llegado al tope de niños que podían tener con los conciertos, precisamente para que se crearan luego nuevas unidades, ¿no? Pero bueno,
como dices, la situación que estamos viviendo ahora mismo de pandemia, pues de alguna manera hace como que esto quede así como de fondo, ¿no? Y realmente es muy, muy grave, ¿no? Lo que va a ocurrir, ¿no? Porque todos sabemos que, vamos, la ciudad de Cádiz ya hemos visto capital, como la enseñanza concertada supera ya más del 65% del total de la capital, ¿no? Del alumnado. Las cifras de natalidad han seguido cayendo todos estos últimos años, todo el peso de esa reducción ha ido cayendo sobre la espalda de la educación pública y ahora, claro, pues como las cifras siguen cayendo y ya este año creo que son realmente alarmantes para el próximo curso, ¿no? Pues entonces no se le ha ocurrido otra cosa al señor Imbroda que para salvarle las espaldas abrir la posibilidad a concertar las enseñanzas que no son obligatorias, como son la educación infantil, como son la educación especial, el bachillerato y la FP. Todos sabemos que el propio señor Imbroda está muy, muy, muy relacionado con las enseñanzas de FP porque precisamente él ha sido gestor de algunas empresas privadas de estas características, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que la cosa pinta muy mal porque realmente si empezamos a concertar, ahora mismo hay algunos conciertos ya, ¿no? En la capital existe alguna enseñanza de FP y de bachillerato, pero muy pocas, son todavía casi testimoniales, ¿no? Entonces, abrir la veda, porque además el borrador, que todavía no es definitivo, es un borrador, lo que plantea es la posibilidad de que se solicite el concierto a la vez que las propias enseñanzas, o sea que de una atacada, por ejemplo, un centro dice, pues vamos a montar aquí un ciclo de sanitario, por ejemplo, ahora que es tan necesario, ¿no? Y además pedimos el concierto para ello. Lo vemos muy, muy peligroso, ¿eh? Y ahí sí que esperemos que las organizaciones sindicales vayamos todas juntas a una, ¿no? Pero si me permite, con respecto al tema anterior, que me gustaría cerrar solamente una cosita de lo que ha dicho Cristina, de la compañera, ¿no? Realmente es muy, muy, muy importante resaltar que desde la Delegación de Educación ni siquiera se han hecho las revisiones digamos, de los protocolos de anti-COVID que se han hecho en los centros escolares. Responsabilidad de lo que se ha hecho. Si los centros están funcionando, es gracias a las directivas que se han quedado la mayoría sin vacaciones. Tu mes de agosto ha sido la mayoría, porque nosotros el mes de julio lo tenemos a disposición de la delegación, pero el de agosto es un mes legal de vacaciones como cualquier otro trabajador, ¿no? Y las directivas de los centros han tenido que ver obligadas a trabajar ese mes de agosto preparando y haciendo las planificaciones y realmente si la situación en los centros está siendo como es, que realmente está siendo pasable de momento, como decía Cristina, vamos a ver qué pasa cuando lleguen de verdad las gripes grandes y la época del frío y las complicaciones, ¿no? Porque ahora mismo todavía podemos estar con ventanas y puertas abiertas, ¿no? Pero en un invierno, si no cogen el COVID, nos van a coger una pulmonía a las criaturas, ¿no? Entonces, desde delegación, todavía en riesgos laborales, de la plantilla de 15 personas que debería de tener técnicos, solamente hay 3, ¿vale? Eso significa que no se están disponiendo por parte de la propia delegación de personal para siquiera hacer las revisiones de esos protocolos, ¿no? Todos los centros han creado de la mejor manera posible los grupos burbuja, las separaciones, como decía la compañera. A pesar de los pesares, yo que estoy dentro y que veo, también llevábamos nosotros los mismos meses sin ver a nuestro alumnado cara a cara, ¿no? Y la verdad que el simple hecho de la enseñanza presencial, de estar aquí juntos, aunque sea con la distancia que en muchos casos ni siquiera se puede mantener, algunos están a 30 centímetros nada más, pero bueno, en mi centro, por ejemplo, que estamos a 1,5 metros, todos con nuestras mascarillas y eso, es infinitamente mejor la presencialidad, ¿no? Y el podernos ver y al menos hay esa interacción, ¿no? Y los niños están llevando, desde luego es admirable, ¿no? La capacidad que tienen de responsabilidad, como decía, ¿no? Y bueno, y nosotros también, yo realmente no puedo imaginaros, podemos verlo en la televisión perfectamente cada vez que un periodista o que un político va a hacer unas declaraciones de prensa, lo primero que hace es quitarse la mascarilla, ¿no? Nosotros tenemos que estar 6 horas allí, hora tras hora, con las mascarillas puestas, intentando, pues eso, ¿no? La comunicación de la mejor manera y a veces es realmente agotador, ¿eh? También para ellos. Simplemente quería resaltar eso, que si realmente los centros están funcionando, no es porque la administración esté colaborando, sino gracias a todo el esfuerzo que está haciendo el profesorado, ¿no?
Por supuesto que la familia, pero los que estamos dentro ahí somos nosotros y nuestro alumnado. Y ahí se está haciendo un esfuerzo tremendo que también se hizo cuando el confinamiento, porque mucha gente no es capaz de entender que fue realmente de un día para otro, sin tener medios, sin tener prácticamente posibilidad de... Tuvimos que adaptar una enseñanza presencial a una totalmente a distancia, ¿no? O telemática, como la queramos llamar, sin tener nada de medio, teniendo que ponerlo personal. Hubo profesorado que se ha tenido que comprar ordenadores, se ha tenido que comprar teléfonos. Hemos perdido la intimidad porque hemos puesto a disposición de nuestros alumnos y de nuestros padres, de nuestras familias, nuestra privacidad, nuestros números personales, nuestras direcciones, todo por tal de intentar atender de la mejor manera posible al alumnado. Que no se olvide eso, que muchas veces nada más que vemos la parte negativa, pero no se ve la parte de generosidad y de entrega que está poniendo el profesorado de esta comunidad, porque ya os digo, en otras se están haciendo otro tipo de atención. En la nuestra todo ha sido improvisado. Mientras que esas directivas han estado trabajando el mes de agosto, la consejería se fue de vacaciones y cuando llegó el 3 de septiembre empezó a sacar normas y a tirar por tierra todo el trabajo que habían hecho estas personas, porque realmente ya no valían, ¿no? Y ha tenido que volver digamos, organizarse todo, ¿no? Entonces quiero dejar muy claramente eso encima de la mesa también, ¿no? Que hay una gran generosidad por parte del profesorado en su tiempo, en su dedicación, porque nada les obligaba, nosotros somos profesores, nada les obligaba a ser expertos en enseñanza telemática, y más por supuesto sin medio. Es muy complicado hacerla porque claro, para hacer una enseñanza telemática de verdad buena, tendríamos que tener cámaras en las clases y poder transmitir para esas aulas que están confinadas. Se va haciendo un poco sobre la marcha, porque claro, nadie sabe, ya sí, ¿no? Ya estamos obligados, y de hecho se están haciendo programaciones este año para los 3 casos, en el caso de que sea telemática, semipresencial o presencial, ¿no? Entonces, imaginaros, se nos está triplicando el trabajo también, que eso tampoco se ve muchas veces desde fuera, ¿no? Nosotros ahora mismo, no digo que estemos desbordados, porque de verdad, pero muchísimas horas de más, no solo las horas que estamos en los centros educativos, sino todo lo que supone el tener que estar atendiendo muchas veces desdoblando el trabajo, porque la semipresencialidad lo que está es duplicando la jornada laboral de los profesores en muchos casos, ¿no? Porque tienen que atender por un lado a los que tienen en el aula y por otro lado a los que tienen en casa, ¿eh? Entonces, es lo que digo, que es un tema lo suficientemente complejo para abordarlo y para haberlo abordado desde luego despacito, desde el verano, sabiendo lo que iba a ocurrir y no, pues bueno, un poco dejando toda la responsabilidad, como siempre, en los hombros del profesorado. Por eso digo que ahora ya volviendo al tema que me preguntabas, es muy, muy importante el que la enseñanza pública, igual que la sanidad pública, salga reforzada de la pandemia, ¿no? Estamos viendo que precisamente desde la administración, y no digo ya solamente con este gobierno, porque también tenemos que culpar mucho al gobierno anterior, ¿no? Socialista, porque también en ese caso la mayoría de los conciertos se habían hecho, ¿no? Y muchas de las unidades que se han perdido en la capital, por ejemplo, de Cádiz, en toda la provincia, que son centenares de unidades, en nuestra ciudad se han perdido 8 centros educativos, que se dice pronto, ¿no? 8 colegios se han cerrado mientras no han parado de concertarse unidades en la privada. Entonces, eso no lo vamos a consentir, vamos. Nosotros vamos a seguir luchando. Lo que pasa es que tenemos una delegación donde el propio servicio de planificación educativa parece que trabajan más de cara a la enseñanza concertada que a la pública. Por eso, precisamente, no quieren dar la cara, ¿no? El delegado de Educación, Miguel Andreu, empezó con un talante realmente impresionante. Nosotros éramos los primeros sorprendidos, nos recibieron por 3 veces prácticamente en un mes. No lo podíamos creer. Recibió a las federaciones de AMPA, recibió a todo el mundo. Pero mira que pronto será pasado ya ese espíritu conciliador, como él decía, no, eso no, yo siempre voy, ya nada, ya es que, vamos, no solamente no podemos ser recibidos, sino que es que ni siquiera podemos entrar a un registro para presentar la documentación. Tenemos que esperar semanas incluso para hacer nuestro propio trabajo sindical, y eso es intolerable, vamos, necesitamos otro tipo digamos, de cercanía, porque lo que está pasando es muy grave, necesitamos poder hablar de esas cosas, ¿no? ¿Cómo se está resolviendo en los centros aquellos espacios de interacción de los niños como son los recreos o el deporte? Es decir, ¿eso se ha suprimido o se está al albur de cada centro? No, en los recreos los protocolos, normalmente cada centro tiene el suyo propio, pero algunos, si han podido, han separado espacios de recreo, han separado por hora, han separado, por ejemplo, en mi centro, como son solamente 4 unidades de ESO, de primero a cuarto de la ESO,
nosotros los tenemos los pobres, parece que están metidos como en un corralillo, porque hemos puesto incluso separaciones con una especie de vallas de madera. Ahora vamos a aprovechar, ya que las tenemos puestas, pues vamos a hacer unas cosas de reciclaje y las vamos a adornar con macetas y tal, ¿no? Para que por lo menos tenga otro aspecto. Pero bueno, ahora mismo es como si estuvieran en corralitos, cada uno separado, tiene sus mesas. El ayuntamiento, por ejemplo, de Grazalema nos ha puesto mesas de madera para que se puedan sentar, y bueno, y cada grupo es una burbuja, como se dice, ¿no? Es una burbuja, quiere decir que realmente no debe de tener comunicación entre ellos. Lo que pasa es que, bueno, de sobra sabemos que cuando salen por la puerta del centro luego son amigos, familiares, en fin, y se van a volver a juntar, ¿no? Pero dentro de los centros educativos el protocolo se sigue a rajatabla. Nosotros, por ejemplo, los de primero de la ESO, los del doble, cuando tienen que hacer asignatura, por ejemplo, de optativas diferentes, pues salen al aula de música. Los de segundo salen a la biblioteca, los de tercero al laboratorio y los de cuarto a la sala de usos múltiples. Esos espacios se han perdido para el resto de los compañeros, no se puede ir a la biblioteca los alumnos de cuarto. Pero bueno, es lo que comentaba antes también Cristina, estamos en unas circunstancias excepcionales, esto no va a durar siempre. Por ejemplo, ella comentaba lo del caso de la enseñanza cooperativa. Yo estaba en un grupo de trabajo y estábamos fomentando la enseñanza cooperativa. Ahora no la descartamos, pero claro, es mucho más difícil porque se tienen que sentar 4 alumnos al mismo momento en una mesa y ahora eso es imposible, ¿no? Pero bueno, también nos obliga a pensar otras fórmulas, otras metodologías, y en fin, todo es un reto como humanidad. Lo que pasa es que yo espero que salgamos realmente reforzados como humanidad y como colectivo, ¿no? Está claro que lo imprescindible y lo importante ahora mismo se está demostrando que es la sociabilidad, la solidaridad humana y todas esas cosas que estaban tan alejadas de nuestros valores, por lo menos así, ¿no? En este sistema tan brutal y tan individualista en el que vivíamos, pues ahora vemos lo importante que es la cooperación y el estar juntos y el hacer las cosas unidas, ¿no? Y esa es mi esperanza y mi ilusión, ¿no? Que realmente vayamos a algo mejor y que esto no nos aplaste, sino que al contrario, que nos haga sacar lo mejor de todo el colectivo. Y la comunidad educativa es muy importante para dar ideas y para poder salir de esta, ¿no? Y por suerte, yo creo que cuando nos juntamos dentro de las aulas, lo mejor sale, ¿no? Lo mejor del alumnado y también lo mejor de las personas que estamos trabajando con ellos. Y realmente hay esperanza, ¿no? Yo lo digo, hay esperanza, y creo que la educación, si estamos bien atendidos y lo único que pedimos y que exigimos, vamos, no que pedimos, sino que exigimos, es que las condiciones de seguridad sean lo más adecuadas posible. Es que somos ahora mismo, como decía antes Cristina también, la única excepción a la norma. La educación, ya hay chistes por ahí, memes de eso, diciendo que las comidas de Navidad se van a celebrar dentro de las aulas, porque es el único sitio donde se pueden juntar 30 o 35 personas. Pero es que es verdad, es que es lo que está pasando, ¿no? Somos la única excepción. Mientras la administración está absolutamente blindada, comenzando por la educación, como he repetido ya varias veces, nosotros estamos absolutamente desprotegidos. Y simplemente con nuestros protocolos, que no ha revisado ningún especialista, nosotros no somos especialistas en salud pública. Lo que hemos hecho es, con unas indicaciones mínimas que han dado desde la consejería, hacer una cosa de lógica e intentando con los medios disponibles hacer lo mejor posible las cosas para todos y todas, ¿no? Pero realmente sin especialistas, ¿no? Desde la voluntad de hacer las cosas bien y sin haber hecho ningún tipo de supervisión por parte de la administración. Es vergonzoso, ¿no? Y, Cristina, y esas otras actividades, se llama el Plan Familia, de apertura de los centros para la conciliación antes del horario de apertura, los comedores, las actividades extraescolares, ¿eso cómo se ha resuelto? Pues eso se ha resuelto como la tónica en general, como se ha podido y de aquella manera, porque por ejemplo con el Plan Familia las extraescolares en la mayoría de los centros están suprimidas, no se hacen actividades por la tarde, las aulas matinales. Los comedores han visto muy reducida su afluencia. En la provincia de Cádiz no tenemos grandes problemas con el servicio, pero hay otras provincias de Andalucía donde se ha visto suprimido porque las empresas concesionarias de esos servicios se han negado porque no les es rentable. Están concedidos a la baja y con unos precios irrisorios no les sale rentable servir si no es a un cierto número de alumnado. Entonces, todo ello, ¿en quién recae el perjuicio? Pues en ese alumnado y en esa familia. Y de esa familia, sobre todo, ¿en quién recae ese perjuicio? En las mujeres, que son las primeras que abandonan
la vida laboral cuando hay problemas de conciliación. Es decir, ahora mismo la tónica general de las familias pues es también de ¿Pero los comedores dificultad. están abiertos? Los comedores están abiertos. En Cádiz no hay mucho problema con el servicio, pero en otras provincias sí ha pasado lo que acabo de comentar, que se ha suprimido el servicio porque no hay empresa que lo haga, ¿vale? Las empresas que lo tenían concedido han renunciado porque no les es rentable. Al haber disminuido, porque claro, ahora mismo como estamos en época de pandemia, pues muchas familias que han tenido posibilidad no han llevado ese niño, esa niña al comedor. Entonces se ha reducido mucho el número de usuarios. En esos comedores, efectivamente, bueno, los grupos burbujas que en general no existen, porque ni en el transporte se cumplen, ni en los comedores, ni en las aulas matinales. Se intenta, pero es muy difícil en la mayoría de los casos porque no hay ni personal, que en muchos casos también se ha reducido ese personal. Es decir, la empresa concesionaria del aula matinal o del comedor, al ver que tenía menos alumnado, en vez de mantener al personal para mejorar el servicio, lo que ha sido reducirlo. Entonces, a número menor de usuarios, pues número menor de monitores y de monitoras, con lo cual ahora mismo pues es una época muy difícil para llevar a cabo una vida con normalidad, para disfrutar de los servicios con normalidad. Con respecto a la concertada, por ejemplo, tanto la Federación, la FEDAPA como la CODAPA somos familias de la pública, porque entendemos que la educación pública es la pública la que nos la garantiza la igualdad, la coeducación, la atención al alumnado, la inclusión, la atención al alumnado en toda su diversidad, sin perjuicio de ninguno y de ninguna. Es decir, que evidentemente cuando una escuela pública que vemos que tiene carencia de personal, que tiene carencia de formación para la familia, de formación para el profesorado que atiende a ese alumnado, pues carece de esos recursos, no entendemos que recursos públicos se vayan destinados a la escuela concertada ni que se concierte. Lo que hay que hacer es invertir en la mejora de ese servicio que ya tenemos y que garantiza que es para todos y para todos los ciudadanos. Y María Jesús, el personal no docente, ¿cómo está viviendo esto? Es decir, limpiadoras que se supone que desinfectarán aulas, mesas, sillas y elementos comunes, el personal administrativo. En algunos centros en algunos casos se han reforzado plantillas de limpiadoras y de personal, digamos, de limpieza, pero la mayoría están realmente desbordadas, ¿no? Porque tienen un trabajo muchísimo mayor, claro. También es verdad que nosotros, el propio profesorado, estamos haciendo también labores de limpieza y de desinfección. Por ejemplo, cada vez que salimos de un aula tenemos que limpiar lo que son ordenadores, ratones, las pizarras digitales, en fin, todo ese tipo de cosas. Hay centros, por ejemplo, en pueblos pequeños, como puede ser el caso de aquí mismo de Grazalema, ¿no? El ayuntamiento ha reforzado ahí en horario, porque claro, el horario del personal de limpieza normalmente es por la tarde, entonces cuando los centros están vacíos, ¿no? Pero en horario escolar han intentado también, pues eso, reforzar en algunos casos las plantillas y poner personal de limpieza. Que van en todo momento desinfectando las zonas comunes y bueno, en algunos casos, no te digo en todos porque en todos los centros no hay tampoco. Esa es una de las cosas también que era una de las reivindicaciones que hacíamos, que es que el tema de limpieza, estamos con los geles hidroalcohólicos, las mascarillas, pero claro, todo lo que es limpieza habitual de los espacios, imagínate un aula de tecnología donde hay un montón de herramientas, o el aula de informática, ese tipo de espacios que son comunes y que se supone que tienen que salir distintos alumnos. Es que las cosas son realmente complicadas en un centro con tanto personal, con tanto alumnado, ¿vamos? Con los grupos tan grandes. Pero bueno, se van llevando, como todo, ¿no? Como ha dicho también Cristina, estamos viviendo carencias que ya tenía la pública por esa falta de inversión que se desvía a la concertada, ¿no?
Es que lo ideal sería que vamos, hay sitios, siempre se habla de la famosa educación finlandesa, ¿no? Y de sus resultados, ¿pero por qué? Porque en Finlandia no hay educación privada, todos los fondos van destinados a la pública. Si en la pública se hubiera invertido todo y hubiéramos tenido realmente una delegación que el servicio de riesgos laborales funcionara, pues hubiera caído todo esto de otra manera, ¿no? Hubiéramos podido a lo mejor salir de una forma mucho más airosa de la que estamos, pero es que se están evidenciando, como ha pasado también en la sanidad pública, pues todos los recortes que llevamos años desde 2008 con la crisis económica de 2008, soportando unos recortes brutales, ¿no? Y una falta de inversión y una falta de todo que se suple, como igual que pasa en la sanidad, realmente con la generosidad del personal que trabajamos allá adentro, ¿no? Y de todo. Yo ayer, por ejemplo, hablaba con las limpiadoras de mi centro precisamente y me comentaban que están echando todos los días de media hora, 3/4 de hora además de su horario, ¿no? Eso no está compensado ni está pagado ni nada. Es tiempo que ellas dedican por su generosidad, porque podrían decir, bueno, podemos acabar nuestro horario hasta que hemos llegado. No, su responsabilidad les hace dedicar más tiempo del que les corresponde. Estoy convencida de que en otros muchos centros está pasando, pero eso no es justo, ni es de recibo, ¿no? Lo lógico sería, igual que como ha comentado el tema de los comedores que tú preguntabas, ¿no? Hay muchos centros, aquí por ejemplo en Grazalema, casi todos los niños del pueblo comen en el colegio público, porque hay una cocina de verdad abierta, como eran antes en todos los colegios públicos, ¿no? En los colegios públicos había sus comedores con su personal de cocina, sus cocineros, su ayudante, en fin, su personal de cocina. Eso sería lo ideal, invertir en nutrición, invertir en salud, invertir en todo lo que supone mejorar la calidad de vida de toda la sociedad. Es que la educación es la base de toda la sociedad, ¿no? Pero hemos ido hacia todo lo contrario, hacia la privatización, hacia la externalización, hacia empresas de estas concesionarias que han demostrado cuando ha llegado el momento de una situación como la de ahora, que no están preparadas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es vivir de la precariedad. Entonces, los servicios que ellos ofrecían, pues ahora mismo no les compensan, pero no solamente por lo que ha dicho Cristina de que al haber menos alumnado, ¿no? Es porque, claro, ellos ahora se supone que tienen que hacer, por ejemplo, los test de las PCR para poder trabajar, de los monitores de las aulas matinales, del personal que está en los comedores y tal, se lo han tenido que pagar las propias personas que trabajan allí, ¿no? Es que las empresas estas están en unas condiciones y muchas veces a la administración le sale incluso más cara ese tipo de empresas que tener a su propio personal, pero por tal de no invertir, digamos, y de poder prescindir de la gente cuando les parezca, pues han preferido hacerlo de esa manera. Pero el objetivo, desde luego, de quienes luchamos por la educación pública es precisamente revertir los conciertos y hacer una educación pública, igual que una sanidad pública potente, realmente de calidad, donde pueda pues haber comedores, donde pueda haber aulas matinales, donde pueda haber actividades extraescolares por la tarde y servicios, pero digamos todo con personal de plantilla, personal de administración y servicios de las bolsas, no que cada vez está todo más externalizado, ¿no? Y más privatizado. Es que es el objetivo de este gobierno, ¿no? Todo lo público se va externalizando y se va privatizando. Y hay que hacer una reversión de todo eso porque hemos perdido una gran calidad, ¿no? Porque tanto la educación como la sanidad en este país eran modélicas, ¿no? Y realmente cada vez estamos viendo más las carencias que se están creando, ¿no? Pero se están creando por eso, ¿no? Porque es que es una vergüenza cómo se ha ido privatizando en los últimos años. Bueno, pues concluimos esta conversación, más que debate, que hemos tenido acerca de la situación de la educación en la provincia de Cádiz. Muchas gracias a María Jesús desde esa maravillosa población de Grazalema y el esfuerzo tecnológico para estar con nosotros. Ya nos veremos por Cádiz por algún lado. Y muchas gracias a Cristina, que ha venido desde San Roque, y nos hemos juntado gracias a la tecnología desde Grazalema y San Roque para toda la provincia de Cádiz. Muchas gracias. Toda la provincia. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.